En este video vamos a hablar sobre el contexto histórico y cultural en el estudio de la enfermedad mental, perspectivas latinoamericanas. La psiquiatría latinoamericana ha sido históricamente invisibilizada en el panorama global de la disciplina. A pesar de su relevancia, las contribuciones de esta región han sido omitidas en obras fundamentales, como Un siglo de psiquiatría de Pierre Pichot, que cubre el periodo de 1880 a 1980 y excluye los aportes latinoamericanos. Se enfatiza que la psiquiatría tiene una historia rica en todo el mundo y que es esencial reconocer las contribuciones de todas las regiones, pero el enfoque de Pichot se centra en Europa, ignorando de manera significativa a América Latina. Como primer tema, hablaremos de las peculiaridades del entorno latinoamericano. Aquí se enfatiza su diversidad y complejidad histórica, geográfica, socioeconómica y cultural. América Latina tiene como trasfondo milenios de culturas precolombinas avanzadas, como las civilizaciones maya, azteca e inca, que formaron la base de lo que se conoce como el Nuevo Mundo, un continente lleno de promesas y desafíos. Uno de los términos más representativos para describir la región es el continente de las esperanzas, que refleja tanto los retos constantes como el potencial para grandes logros. Se destaca la heterogeneidad como una de las características claves del continente. Geográficamente, América Latina está compuesta por diversos paisajes, desde desiertos hasta selvas, y sus sociedades incluyen desde pequeños pueblos rurales hasta grandes metrópolis modernas con extremos de riqueza y pobreza. Históricamente es igualmente variada, con una mezcla de culturas, logros y periodos de estabilidad e inestabilidad política. Socioeconómicamente, la región muestra un desarrollo desigual con jerarquías y clases sociales. También se señala la diversidad étnica, como una mezcla de razas, mestizajes y dinámicas demográficas en sociedades aún en búsqueda de su identidad y destino. Cada una de estas dimensiones contribuye a formar una cultura multifacética, compuesta por lenguas, dialectos, tradiciones, creencias, religiones y costumbres, artes, literatura y ciencia. En cuanto a la salud y la enfermedad, América Latina presenta un panorama único y heterogéneo. El continente todavía enfrenta grandes desigualdades en la cobertura de servicios de salud, con una distribución desigual de recursos y acceso. Sin embargo, algunos países han implementado políticas de salud pública de gran valor y calidad. Aunque persisten deficiencias comunes en el sistema sanitario, hay factores como la pobreza, la injusticia social, los desastres naturales y las migraciones forzadas por inestabilidad política y económica que contribuyen a esta heterogeneidad en el ámbito de la salud. Como siguiente tema, tenemos la salud y enfermedad mental en Latinoamérica. Comenzaremos hablando sobre la secuencia histórica y las rutas epistemológicas. Aquí nos dice que cada etapa histórica ha sido influenciada por ideologías y concepciones dominantes sobre la enfermedad mental. Al igual que en otras regiones del mundo, en la psiquiatría latinoamericana ha pasado por diversas etapas, cada una influenciada por doctrinas y enfoques mundiales, pero siempre adaptadas a las realidades sociales y culturales de la región. Aunque existían creencias y prácticas relacionadas con la enfermedad mental, en la era precolombina, la psiquiatría, en su forma más reconocible, comenzó a desarrollarse durante la época colonial. Ahora hablaremos sobre las principales etapas o rutas epistemológicas que han dado forma a la psiquiatría en la región. Primero, tenemos la concepción mítico-religiosa. En las primeras etapas, la enfermedad mental se veía como un castigo divino o un fenómeno mágico transmitido a lo largo de generaciones. Incluso en la era cristiana, esta visión se mantuvo en gran medida, reflejando una interpretación religiosa de la enfermedad mental. Segundo, tenemos la ruta moral. Esta etapa reinterpreta de manera secular la visión puntiva de la enfermedad mental, introduciendo enfoques basados en la compasión y la solidaridad hacia las personas con trastornos mentales. Tercero, enfoque fenomenológico existencial. Posteriormente, este enfoque ofreció una perspectiva filosófica que influyó tanto en el diagnóstico como en el tratamiento clínico, abriendo nuevas formas de entender la experiencia subjetiva del paciente. Cuarto, concepción psicodinámica. Su impacto fue variable en América Latina.
Esta corriente se basaba en la teoría del psicoanálisis. Introdujo nuevas formas de comprender y tratar los trastornos mentales desde una perspectiva psicológica profunda. 5. Concepción biológica. Este enfoque combinó la investigación científica en laboratorios con la atención clínica, incorporando la genética y la tecnología como elementos esenciales para explicar la base de las enfermedades mentales. 6. Vertiente social. Esta dimensión cobró relevancia en respuesta a los enfoques reduccionistas de la psicología y la biología. Esta corriente surgió en el auge de las ciencias sociales y las investigaciones epidemiológicas, promoviendo una visión comunitaria que conectaba la psiquiatría con la salud pública. Como segundo subtema tenemos las concepciones de la medicina indígena y la psiquiatría popular. La enfermedad mental en estas culturas se interpretaba como un fenómeno sobrenatural o mágico. La causa de estos trastornos mentales se atribuían a la intervención divina manifestada en fenómenos naturales como terremotos y eclipses, o en eventos más triviales como el aleteo de mariposas o el efecto de secreciones animales. Estas ideas formaron la base de lo que siglos después se denominó síndromes ligados a la cultura, aunque hoy en día son cuestionados. En cuanto a los tratamientos, la medicina indígena daba lugar a una gran variedad de prácticas chamánicas. Estas prácticas incluían la comunicación con espíritus, el uso de éxtasis terapéutico, rituales y ceremonias religiosas, el empleo de símbolos y talismanes y la administración de plantas alucinógenas o bebidas. Los curanderos, chamanes, brujos y hechiceros eran figuras centrales en este contexto, con un papel crucial en la vida social y espiritual. Estas prácticas, lejos de ser irrelevantes, representan un aporte significativo a la psiquiatría universal. La figura del curandero se compara con la del psicoterapeuta moderno, pues ambos comparten características terapéuticas esenciales: autoridad moral e intelectual, capacidad para generar esperanza, disposición para escuchar, persuasión y participación activa en el proceso de curación. Ahora hablaremos sobre las noticias coloniales sobre patología mental. Con la llegada de los primeros médicos europeos a América Latina en 1942, se creó una falta de entendimiento que, sumada al carácter religioso y mesánico de la colonización, creó un conflicto entre las prácticas médicas europeas y las concepciones indígenas de la enfermedad mental. Durante la colonización, se comenzaron a reconocer algunas enfermedades mentales bajo nombres como frenesí, demencias y trastornos de ánimo, con etiologías que iban desde castigos divinos hasta creencias culturales como el mal del corazón. Sin embargo, los tratamientos aplicados no siempre estaban basados en estas etiologías. Muchos compuestos indígenas, como el alcohol, la coca y los alucinógenos, fueron deformados por los colonizadores, fomentando su abuso y causando cuadros tóxicos y adictivos. Un hito significativo en la historia de la psiquiatría en América Latina fue la fundación del primer hospital psiquiátrico, San Juan de Dios, en México en 1567, por Fray Bernardino Álvarez, que brindaba cuidados a enfermos mentales poseídos. Además, la creación de las primeras universidades en el continente, San Carlos en Santo Domingo y San Marcos en Lima, fomentó la difusión del conocimiento, incluidos temas de salud mental. Sin embargo, en la época colonial también estuvo marcada la Inquisición, una institución que condenaba a quienes consideraba herejes, brujas o hechiceros, muchos de los cuales sufrían enfermedades mentales. El Tribunal del Santo Oficio, establecido en América Latina en 1570, persiguió a personas acusadas de prácticas mágicas o paganas. A menudo, las acusaciones eran falsas y los juicios carecían de rigor médico, siendo influenciados por fanatismos religiosos y venganzas personales. La Inquisición rechazaba el saber médico y se convirtió en un instrumento de represión política religiosa, con consecuencias negativas para la psiquiatría y el tratamiento de enfermedades mentales en la época. Con la independencia del Perú, en 1821 se abolió el Tribunal de la Inquisición. Esto permitió que las enfermedades mentales dejaran de verse solo desde un punto de vista religioso, comenzando a estudiarse como factores como el clima y la alimentación. Autores como Hipólito Unanue y F.J.
de Caldas promovieron estos enfoques. Aunque los cambios políticos fueron significativos, las élites aún controlaban las estructuras sociales y académicas. Poco a poco, la salud mental comenzó a estudiarse de forma más científica y menos dogmática, influenciada por ideas positivistas. En cuanto a tratamientos, se recurría a remedios físicos como el calor, bálsamos y baños termales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la psiquiatría latinoamericana vivió un auge intelectual, reflejado en dos hechos principales. Primero, se fundaron cátedras de medicina en universidades. Aunque la psiquiatría no era una disciplina separada, sí se abordaron temas relacionados como la fisiología. Se publicaron manuales que promovían reglas de higiene mental y bienestar. En segundo lugar, surgieron debates sobre las conductas de figuras históricas, como Bolívar y Páez, desde un enfoque psiquiátrico. Este periodo marcó clave hacia la psiquiatría latinoamericana, impulsada por la independencia, la importancia de ideas europeas y la influencia de Estados Unidos. Publicaciones como Médico en Casa reflejaban la fusión entre psiquiatría emergente y las prácticas culturales. También hay que mencionar que la fundación de asilos y manicomios en el siglo XIX marcó la institucionalización de la psiquiatría, enfocándose en la atención y formación de médicos. Durante el siglo XX se publicaron las primeras revistas psiquiátricas en América Latina y se formalizaron los programas de formación en universidades, lo que culminó con la creación de la Asociación Psiquiátrica Americana Latina, APAL, por sus siglas, en 1960. Además, en las décadas de 1930 a 1950, la psiquiatría evolucionó de una apertura católica a una importación crítica de ideas. Se comenzó a cuestionar las teorías europeas como el psicoanálisis y se establecieron las bases para una psiquiatría propia, caracterizada por su mestizaje cultural y su enfoque social. Para finalizar, la identidad de la psiquiatría latinoamericana sigue en construcción, influenciada por la globalización, la tecnología y las migraciones. Aunque se debate si debería enfocarse en una acción global, no hay contradicción en mantener su identidad regional. La diversidad ha permitido el surgimiento de grandes líderes en el campo, aunque su reconocimiento global ha sido limitado. Figuras como Honorio Delgado, José Ingenieros y Ramón de la Fuente destacan por sus contribuciones en áreas como la fenomenología, la psicofarmacología y la psiquiatría social. Se ha fomentado una psiquiatría objetiva y crítica, libre de ataduras dogmáticas. Aunque la psiquiatría ha integrado influencias externas, sigue en una búsqueda constante de su propia identidad en un contexto global. Gracias.